¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más de este su canal. Soy Rocío y soy nueva soltera. Hoy es un gusto dar la bienvenida al abogado de casa, el abogado de las nuevas solteras, porque así te hemos bautizado, Jesús Ricardo Ramos González. Bienvenido. A la orden. Soy Rocío y soy nueva soltera. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos en este día, porque hay muchas dudas. Les quiero platicar. A Ricardo, como ya se los he mencionado en algunos otros capítulos, es también de esas personas que tuve la fortuna de conocer hace mucho tiempo antes de dedicarme a esto de asesorar a las nuevas solteras, de apoyarlas, de pues más que nada encaminar en este trance tan doloroso, podríamos decirlo así, a las personas que han concluido una relación o que están pensando ya en el divorcio. Y en este camino, pues yo ya tengo muchísimos años de conocer a Ricardo y lo busqué porque me lo encontré en los juzgados, ¿verdad? Así es. Sí, ya, la verdad es que platícanos, Ricardo, platícale al público dónde nos conocimos tú y yo. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la plaza que me habían dado en este programa. Agradezco. Gracias. Agradezco también a las personas que están de aquel lado, que tienen la oportunidad de ver tu programa. Felicidades. Realmente muy buen proyecto. Te auguro mucho éxito. Y pues bueno, yo conozco a la licenciada Rocío en un medio de comunicación. Antes de ser abogado, fui comunicólogo. Entonces tengo el honor de conocer a su padre, a su hermano, y nos involucramos en los medios de comunicación, más o menos como en el 88, 90, más o menos. Hace poquito tiempo, Ricardo. Muy poco. Así es. Y posterior, pues ya nos vimos en los juzgados, en otro ámbito, en la profesión que ejerzo de abogado. Tu vida toma un giro, decides entonces dejar el medio de comunicación porque se cierra ese ciclo, y entonces tomas esta nueva carrera, esta profesión, y la ejerce con mucho éxito, debo decirles, porque me lo he encontrado muchas veces en los juzgados cuando mi proceso iba apenas caminando, y donde, bueno, pues también tengo que comentarles que fue una dura lucha, digamos, o un batallar un poquito en cuanto a encontrar a la persona indicada que me guiara en todo lo que era el proceso legal. De por sí traemos ahí una nube siempre, Ricardo, tanto hombres como mujeres, debemos de reconocerlo, no Así es solo es. una problemática de la mujer, pero traemos muchas dudas en la cabeza, no solo en el ámbito legal, sino también emocional, económico, en fin, estamos en un bache emocional y existencial serio, en donde también encontrarnos con dificultades para elegir al abogado indicado es de verdad desgastante. Sí, yo creo que cabe mencionar, como bien lo refieres, al tener una situación de esta índole, se involucran sentimientos, emociones, y es difícil poder tomar una decisión correcta. Una frase que yo siempre les comento es: no tomen decisiones permanentes en decisiones temporales. En momentos en que de verdad no encuentras el equilibrio. Bien importante lo que dices, porque creo que los abogados también tienen parte en su formación, parte de psicólogos, ¿no? Yo creo que después de tanto y tanto vamos viendo lo que es el aspecto jurídico, pero sin perder de vista el emocional. Claro. ¿En qué sentido? Muchas de las veces las personas llegan con nosotros a pedirnos una asesoría jurídica, pero empiezan a involucrar sentimientos y emociones que las llevan a no tomar una decisión adecuada. Digamos, un ejemplo, algún divorcio. Me miró feo, me dijo algo que no me gustó, me quiero divorciar. Yo creo que no es un factor determinante para poder llevar a cabo un divorcio. Existen otros factores determinantes que pudieran encauzar hacia un divorcio. Entonces, de ahí es orientar a la persona para ver si realmente necesita esa figura jurídica o alguna situación de mediación y conciliación. Exacto. Que es algo que está muy en boga, la mediación, que es antes de llegar a los tribunales, también encontrarse con mediadores, así se les llama, así ¿no? Es. ¿Son abogados también? Son abogados especializados, claro que sí. Hay una institución que está por el Parque Tangamanga, donde es mediación y conciliación. Previo a llegar a algún juicio, los
los entrevistan y los culminan a ver si pueden llegar dentro de sus diferencias sin llegar a un juicio, y esto ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo tanto a las partes procesales como en sí al Poder Judicial. Y los acuerdos que ahí se tomen son también, o sea, se asientan y hay un seguimiento de que si en la mediación llegaron a tal o cual acuerdo, lo deban de cumplir. Sí, se celebra un convenio mediante el cual las cláusulas exponen parte de la situación o de la problemática que pudieran tener para llegar a una solución. Un ejemplo pudiera ser en una disolución del vínculo matrimonial, donde se va a establecer y se va a fijar quién se queda al cargo de los menores, quién va a administrar los alimentos, en qué porcentaje o en qué, digamos, semana, quincena, mes, cómo se van a regular las visitas. Y eso es muy importante también en razón de las visitas, porque muchas de las veces se dice la persona que no tenga la guardia y custodia convivirá con los menores de forma ininterrumpida, como se viene veniendo a hacer, sin que exista un obstáculo para que se pueda desarrollar en sus actividades académicas, un ejemplo. Pero todavía ahí hay que tomar en consideración la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños de los menores, las vacaciones. Entonces, cuando se va a celebrar un convenio, es muy importante plasmar todo para que no existan cabos sueltos. Que no haya dudas después. También no haya dudas. Y ya posterior, ese convenio se puede elevar al carácter de sentencia. Entonces, para sin necesidad de que la pareja pise un juzgado. Sin necesidad. Haya un únicamente sí pisaría el juzgado para ratificar contenido y firma respecto del convenio que se acaba de celebrar. Pero ya es una situación más amistosa, más amigable, claro, menos tortuosa, más simplificada. Incluso si, por ejemplo, si se hizo un convenio y luego, como dices tú, no pusimos las vacaciones, no pusimos los cumpleaños, se puede ahí mismo en la mediación hacer una ampliación de estos convenios. Sí, incluso ya después de ejecutoriado se puede modificar. En materia familiar no causan estado. Si bien es cierto, se eleva el carácter de sentencia, lo cierto es que en fecha posterior van cambiando las circunstancias y con ello pues también tiene que haber modificaciones respecto del convenio. Un ejemplo pudiera ser que se haya determinado, por decir un número, un 20% respecto de la pensión alimenticia del menor, pero en aquel entonces, cuando se firmó el convenio, el menor estaba en kinder, entonces no son los mismos gastos que cuando entre a la preparatoria o la secundaria, se van incrementando. Entonces también se puede plasmar dentro del convenio ese incremento o se puede modificar posteriormente ese convenio e incrementar ese porcentaje. Por poner un ejemplo, pero se pueden hacer varias modificaciones. Muy bien, pues bueno, te adelantaste un poco porque estábamos platicando de cómo te reencontré en este punto. Muy bien. Bien complicado elegir a los abogados que te van a representar, porque en muchas de las ocasiones no sabes finalmente qué es lo que quieres hacer. Como te lo digo, como usuaria, como cliente. Es decir, yo, por ejemplo, tomé la decisión un día de separarme, pero no sabía todavía si divorciarme o si nada más tramitar la pensión alimenticia para mis hijos, en lo que revisaba mi situación y demás. Por eso te digo que ahí hay una maraña de cosas y no sabemos a ciencia cierta al principio qué queremos. ¿Tiene que ir forzosamente de la mano el divorcio con la tramitación de la pensión alimenticia? No necesariamente. Como bien lo dices, y parte de la asesoría que yo les brindo a las personas, dejemos la disolución del vínculo matrimonial al final. Vámonos a alcanzar acuerdos. Sí, vamos a llegar a acuerdos y vamos a tratar los temas por lo más delicado que vayan siendo, pero siempre sin perjudicar a los menores. Si bien es cierto, las partes procesales, en este caso el varón y la mujer, tienen alguna diferencia y buscan la separación, lo cierto es que también hay personas vulnerables que son los menores y que deberemos de atender ese interés. Se denomina dentro de los juzgados el interés superior del menor. Entonces, para cualquier situación que pudieran llegar a algún arreglo el papá y la mamá, pues primero vamos a garantizar los alimentos de los menores,
la guardia y custodia, la regulación de visitas. Y ya posteriormente, si es inevitable la situación matrimonial, pues bueno, está el recurso de esta figura jurídica que se denomina divorcio, y existen dos tipos de divorcio. Pero primero yo creo que hay que poner sobre la mesa de la problemática y ver qué tiene solución y qué no tiene solución. Y como bien lo dices, no involucrar sentimientos y emociones, ahí poner un razonamiento para que los menos perjudicados sean los menores. Así es. Bueno, estamos hablando de la pensión alimenticia. Claro. Algo muy importante que tú señalas, se tiene que garantizar que esa pensión se otorgue a los niños para no lastimarlos en su crecimiento, en su desarrollo personal. ¿Qué sucede cuando, en este caso, bueno, normalmente es el varón el que da la pensión alimenticia a los hijos? ¿Qué sucede cuando no hay propiedades ni nada para garantizar esta pensión? Te lo digo porque tenemos ahorita varios casos de amigas del Club de las Nuevas Solteras, donde la problemática es, pues bueno, nosotros rentamos, el vehículo no está a nombre de ninguno de ellos, es prestado por uno de sus padres, por decirte un ejemplo. En fin, no hay algo con que garantizar la pensión. ¿Qué sucede ahí? Bueno, situaciones como esta nos vemos también los abogados muy frecuentemente. Caso concreto, una usuaria, su pareja es taxista, es difícil determinar la cuantía, se le condena al pago de una pensión alimenticia del 20% respecto de sus percepciones, pero ese 20% corresponde a que si esta persona ante el juzgado no toma formalmente esa decisión y decirle al juzgado, ¿sabe qué, señor juez? Mi percepción económica es de tanto mensual, a razón del 20% que me está decretando como pensión de alimenticia, aquí está lo que me corresponde. Realmente pocos son los varones o pocas son las personas que están condenadas a ese pago, que son sinceros y que son honestos y que lo hacen de esa manera. Ahora, ¿se tiene que fijar siempre un porcentaje o pudiera ser que en el caso, por ejemplo, te digo de esta amiga, me dice, yo gasto tanto en estudios, colegiaturas, etcétera, tanto en alimentos y tanto de la renta? Cuando existe una determinación de esta índole, se hace una planilla y se expone al juez y se le dice que esa es la vida que llevaban y son los gastos que representaban, pero se tienen que acreditar. Esto con la finalidad de que el juzgador tenga elementos suficientes para poder determinar la cuantía respecto de la pensión, porque también es importante aportarle los elementos a los juzgadores. Ante esta situación, el juzgador puede determinar con base en algunas tesis la cuantía respecto del pago de pensión, pero es mínima, a veces son cantidades irrisorias. Entonces, ¿qué mejor que acreditar esos gastos para que el juzgado o el juzgador pueda determinar, en caso de que se haya señalado un porcentaje, poder determinar cuál va a ser la cantidad a aportar, uno, o dos, en cuanto a las cantidades que se tienen estimadas respecto de la vida, cómo la llevaban, pues que se haga responsable respecto ya de la cuantía, y puede ser cuantía o puede ser un porcentaje. Así es lo que en alguna ocasión me mencionabas acerca del estatus, conservar el estatus que esa familia venía desempeñando, o sea, decir, no se trata de tratar de vivir mejor, sino mantener el nivel de vida que los niños estaban acostumbrados, ¿no? Así es, sí, se tiene que mantener, digamos, como lo establece el código, una dignidad, igual en cuanto al sistema de vida como a la alimentación. Declaro otro ejemplo en el que ya había mencionado respecto de la persona que es taxista. El juzgado al parecer no tenía la cuantía respecto del ingreso que percibía y decreta en base a una tesis respecto de los salarios mínimos y las unidades de medidas. Entonces, las UMAS. Entonces señala, ¿sabe qué? En razón de que este juzgado no tiene elementos suficientes para poder decretar la pensión,
lo sustenta en esa tesis y saca una cantidad de 734 pesos mensuales. 734 pesos mensuales divididos entre 30 da más o menos aproximadamente 24 pesos diarios. Pero de esos 24 pesos diarios, yo hago mención, pues ni para un litro de leche. Eso es lo que luego dice uno, a ver, ¿el juez está viviendo en otro país o qué es lo que sucede? Porque pues definitivamente el niño no venía viviendo con esa cantidad. No. De ahí determinamos, bueno, en lo personal, pienso que muchas de las veces piensa, en este caso, quien provee los alimentos, que jurídicamente se le llama deudor alimentario, involucran sentimientos y emociones. Y dicen, pues no, de mí no vas a obtener nada y ya no te voy a dar nada, cuando realmente no le están dando a la persona que tiene la guardia y custodia respecto al menor. Hablamos de la mujer. La mamá. Realmente el que le está dando es al hijo, no es a la madre. Entonces, existen esas diferencias respecto de las personas y son como lucha de poder que no debe de llegar a en ese extremo. Porque se llevan de antemano por los niños. Claro, por eso dices, no hay que involucrar emociones, sentimientos, sino sentarse a definir este tipo de temas en el convenio, pero dejando de lado, sabes que nos odiamos mucho, pero pues el niño no tiene la culpa, la niña tiene que seguir estudiando, en fin, ¿no? Así es, y entonces ahí, como ejemplo también, ahí, en ese caso específico, el varón, en un inicio, a principios de año, consigna en enero otra cantidad superior y en febrero otra cantidad superior. Y él mismo dice que proporciona una pensión alimenticia a su hijo correspondiente al mes de enero y en otro diverso escrito, de igual manera, para el mes de febrero, y en cada uno de ellos acompaña los billetes de depósito. Entonces, estamos en esa controversia. Puedes tomar como referencia que si el señor pudo aportar en estos meses otra cantidad. Eso es lo que se le está haciendo saber al juez mediante un recurso a que se impugnó esa cantidad. Entonces le estamos diciendo al juez, pues sabes que el razonamiento que tú tuviste respecto de los 734 pesos, pues no tiene razón de ser, cuando él voluntariamente a principios de año proporcionó esta cantidad que es más acorde para el doble o el triple. Sí, entonces, son 2,000 pesos. No, pues nada casi el triple, casi el triple. Muy bien, pues bueno, aquí es importante que ustedes entiendan que por eso es digamos, un tratamiento preventivo, decíamos, el acudir a asesoría, a saber dónde estamos parados, qué podemos lograr, qué no, porque también me ha tocado que luego vas con abogados que te prometen, no, yo le voy a conseguir esto y esto y esto y esto, cuando en realidad te están vendiendo espejitos, Ricardo. Suele pasar para ganar quizás el cliente, pero yo creo que debemos de ser honestos y decirle al cliente qué se puede y qué no se puede hacer. Si bien es cierto, llega el cliente con una problemática y también con cierta, incluso hasta rivalidad pudiera ser, pero también se dan casos donde pide, no, yo lo que quiero es dejarlo en la calle. Pues realmente no se va a quedar en la calle, ¿verdad? Pero sí vamos a poner las cosas sobre la mesa, regirnos por nuestra legislación, por nuestras leyes y nuestros códigos, qué se puede y qué no se puede. Y ser realistas con nuestros clientes y como dice licenciada Rocío, como dice Rocío, realmente decirles cuál es la realidad de la situación y no venderles espejitos, decirles la realidad. Así es. Y bueno, otro tema que también nos han consultado en otros capítulos de este mismo canal, Ricardo, es la diferencia entre las mujeres que trabajamos durante nuestra vida en pareja de matrimonio, pero hay un gran universo de mujeres que no trabajaron en todo este tiempo, que estuvieron casadas y que realmente lo que les aterra es que a lo mejor ya tuvieron hijos grandes, entonces ya no pueden luchar por una pensión alimenticia para sus hijos porque ya o se casaron o ya son mayores de edad, en fin, pero ellas después de haber tenido una vida matrimonial larga llegan a esta problemática del divorcio
y entonces nunca en su vida habían trabajado, punto 1. Siempre han sido amas de casa. ¿Qué sucede con ellas? ¿La ley las protege? Sí, nuestra legislación ha tenido diferentes cambios, digámoslo de esa manera. Son reformas. Pero bueno, vamos a hablar un tema más, un vocabulario más digerible. Más coloquial. Sí, ha tenido reformas. Creo que en el 2008 hubo una reforma respecto del divorcio, en lo que respecta. Existen 2 tipos de matrimonios: el matrimonio celebrado por bienes separados y el matrimonio por bienes mancomunados. Eso sigue, ¿verdad? Aunque eso sigue. Se me hace algo muy arcaico. En el matrimonio por bienes mancomunados, cuando se disuelve el vínculo matrimonial, opera una liquidación conyugal. A diferencia de cuando se casan por bienes separados, opera una indemnización del 50% de los bienes que se generaron dentro del matrimonio. Explico. En el 2008, lo que los legisladores llevó a hacer esta reforma fue que cuando iniciaban un matrimonio, hombre y mujer, el hombre se dedicaba al trabajo y la mujer se dedicaba al hogar. Como algunas familias lo acostumbran. Claro. La mujer al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, a la educación de los hijos, y el hombre a trabajar, a proveer, pero también a generar la riqueza. Generaba la riqueza, compraba sus autos, compraba su casa, otros bienestares dentro de la casa, y cuando se disolvía el vínculo matrimonial, el hombre se llevaba sus cosas. Claro. Y la mujer... Ya no juego, me voy a llevar mi pelota. Y la mujer se quedaba sin nada. Entonces, es algo injusto. Complicación. Entonces, sí. Acertadamente el legislador hubo esos cambios. Actualmente, en cuanto a esa situación en específico, ahora cuando se disuelve el vínculo matrimonial, cuando cuando el matrimonio lo llevaron por bienes separados, opera una indemnización del 50%. Siempre y cuando la mujer mucho ojo, se acredite. Indemnización. Es indemnización del 50% de los bienes que se hayan generado dentro del matrimonio. Para la mujer que no trabaja. Exactamente. La mujer, al disolver el vínculo matrimonial, al término digamos ya de cuando tenga ya la sentencia, se apertura un incidente donde se le expresa al juez y se le hace esa petición del 50% de los bienes que se generaron. Y siempre y cuando, dice el código, se haya dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar. Lo cual se me hace también muy injusto. Sí, o que tenga bienes insuficientes a los que haya tenido él. Y entonces opera la indemnización. Con justa razón, pues se lo merece, ¿no? Porque si bien es cierto que el hombre sale a la calle a generar la riqueza, lo cierto es que el trabajo de casa no es sencillo. No es sencillo porque cuando hay hijos, pues las madres se convierten en enfermeras, en doctoras, en cocineras, en Uber, en sin número de actividades. El hombre, pues nada más se dedica a proveer. Eso es cuando están dentro de la relación. Ya cuando proporcionan la pensión alimenticia, pero que también la mujer se queda al cuidado de los hijos, pues son mamás las 24 horas. Y el hombre muy cómodamente, pues nada más mi 20% que me corresponde, ahí está. Entonces sí es algo, de repente hay algo más injusto. Sí. Que se debe de plantear ese tipo de situaciones antes. ¿Y qué pasa también con las mujeres nuevas solteras, divorciadas, pero que ya son de edad adulta y que ya no pueden trabajar? ¿Pueden gozar también ellas de una pensión alimenticia? Si están dentro del matrimonio, habría que acreditar que... Igual, ¿no? Que se dedicaron al hogar. Que se dedicaron al hogar, sí, se les otorga una pensión, siempre y cuando acrediten que no pueden allegarse recursos por sí mismas, que tienen alguna incapacidad para trabajar y allegarse a sus propios recursos. ¿Alguna enfermedad, una discapacidad, sí, digamos, algún problema físico, funcional, etcétera. Muy bien, pues ahí tienen ustedes los tips, son solamente orientaciones generales que nos está proporcionando el licenciado Ricardo Ramos González, a quien siempre le agradezco mucho su orientación y que se sume a este equipo del Club de las Nuevas Solteras, porque de verdad que te agradecemos mucho que de forma desinteresada estés dando esta orientación. Volviendo al tema, bien complicado elegir a un abogado.
Sí, yo creo que no debe ser tan complejo. Yo creo que hay que... O más bien encontrar el momento justo, ¿no, Ricardo? Sí. Cuando ya tenemos a lo mejor un poquito más clara la idea de lo que queremos, de si nos vamos a divorciar verdaderamente, si nada más vamos a iniciar por los beneficios a nuestros hijos cuando hay, en fin. Yo creo que también como cultura general se debe de decir, tengo una duda. Desde que tiene una duda hay que acudir a un abogado para discernir esa duda y explicarla para que pueda después tomar una buena decisión. Pero primero hay que acudir para solicitar una asesoría. Y pues bueno, ya de ahí, si hay empatía con el abogado o no hay empatía, exacto, lo principal pudiera ser también que le genere esa confianza. Como cuando vamos al médico y decimos, este médico me da confianza, siento que sí, le estoy entendiendo, porque también es importante entender cada uno de los términos que ustedes nos manejan a la hora del proceso legal y ser honestas y decir, no entiendo, explíqueme otra vez, ¿no? Así es, sí, que no se queden con ninguna duda, porque muchas de las veces los abogados tenemos dentro de nuestro léxico pues algunas terminologías jurídicas. Así es. Que pues a veces el cliente o el usuario no tiene esa sensibilidad para poder entender, y no está obligado a poderlo entender, a entenderla. Si bien es cierto, pues nosotros somos los que estudiamos el derecho, ¿no? Pero sí no quedarse con dudas, alguna palabra que no entienda, algún procedimiento que no entienda, pues mejor preguntar. Fíjate que qué importante que la empatía. Precisamente una de las nuevas solteras que te mandamos hace poco me decía, no, yo quiero una abogada mujer. Y yo le decía, mira, es que yo tengo toda la confianza a Ricardo, él te va a orientar, vas a poder platicar de todo. No es que a lo mejor yo me siento más en confianza con una mujer, es verdad, a lo mejor creemos que entre mujeres nos entendemos mejor, busquen una mujer abogada, pero también es importante reconocer algo. En cada estado cambia la legislación, o sea, es distinto los procedimientos. Digo, por tu experiencia en todo el país, que nos platiques un poco de esto. Nosotros ahora nos ubicamos en San Luis Potosí, capital, pero también hay personas que nos han escrito y son de otros estados. ¿Hay cambios sustanciales? Realmente el tronco común es el mismo, pero sí hay cambios en cuanto a ciertas partes del procedimiento. Un ejemplo, afortunadamente tengo trabajo también en otros estados. El ejemplo claro que hace rato les comenté respecto de que el juzgado determinó cierta cantidad, en ese caso me ocurrió algo similar en el estado de Aguascalientes, pero en el estado de Aguascalientes el juez mandó hacer, de oficiosamente es que sin pedirles nosotros como abogados o sin hacer un escrito, solicitarle al juez, ellos cuando ingresa uno la demanda por pensión alimenticia, ellos oficiosamente giran oficio a la Secretaría al Sistema de Administración Tributaria, al Seguro Social, a efecto de que informen respecto de esta persona, en dónde trabaja, dónde labora y cuántas son sus percepciones. Incluso me tocó este caso que investigan para saber si tiene bienes propios también, vehículo, casa, y cuando el juzgado determina la cuantía, provisionalmente determina un porcentaje. La persona, al contestar la demanda, señala que también no tiene ingresos fijos e intenta excepcionarse para eludir su responsabilidad. Mas, sin embargo, el juez ordena al ejecutor que investigue respecto si tiene un vehículo o algo para garantizar la pensión alimenticia del menor. En este caso también se hizo una investigación de la persona y se observó que antes sí tenía algún empleo y se pudo determinar cuánto percibía. Ahorita actualmente la persona andaba por su cuenta y no garantizaba la pensión ni decía cuánto era lo que percibía, y el juzgado pudo decretar mediante una sentencia interlocutoria la cantidad de 1,300 pesos mensuales, algo muy diferente al estado de San Luis Potosí, que y sobre todo de oficio. Sí. No tuvieron que esperar a que tú lo solicitaras, sino directamente como abreviar el trámite, ¿no?
Sí, si bien es cierto, agilizarlo. Si bien es cierto también parte de las legislaciones deben de suplir la deficiencia de la queja también en cuanto a la situación de alimentos, más sin embargo, pues bueno, cada juzgado, cada estado tiene criterios diferentes. En este caso en específico el estado de Aguascalientes pues tuvo a bien señalar ese tipo de cuantía y la situación procesal en la cual pudo determinarla, la hizo de oficio, sin que nosotros se lo hubiéramos pedido, porque si bien es cierto, yo estoy radicando en San Luis Potosí, a mi clienta únicamente por correo le mando las promociones para que ella las presente, pero cuando iniciamos la demanda, en la radicación ya venían esos conceptos. Muy bien, pues un saludo a quienes nos ven desde Aguascalientes, nos siguen, por supuesto también, muchísimas gracias. Ricardo, hay muchas dudas todavía, mucha tela de dónde cortar. Tenemos tiempo por aquí todavía para que te invitemos a otro capítulo más de este canal Soy Rocío, Soy Nueva Soltera, y por supuesto a una sesión del Club de las Nuevas Solteras, porque las dudas ahí están. Vamos a seguir platicando, si nos permites, si eres gustoso de seguir con nosotros platicando y sobre todo aclarando las dudas de todas las nuevas solteras. Cuando guste, Rocío, yo estoy a la orden. Para mí es un placer poder aportar, poner mi granito de arena, lo poco que sé, en beneficio de las personas que están de aquel lado. Estoy a la orden en cualquier situación, ya sea por tu conducto o en mi teléfono desinteresado, o también por sus mensajes desinteresadamente en lo que pueda ayudarles, con todo gusto. De verdad que sí, tenemos aquí un buen amigo de las nuevas solteras, un asesor gratuito, lo debo de reconocer públicamente. Gracias por todo tu apoyo, todo el tiempo, todo el acompañamiento, y creo que finalmente fue la persona que encontré después de 8 abogados, debo decirlo también, en donde no encontré la orientación que yo buscaba. Y les digo, a veces las personas aparecen como ángeles en tu camino y te ayudan a resolver esos problemas que de pronto no encuentras la salida. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti por invitarme a platicar y a convivir, compartir este tipo de experiencias con tus suscriptores, y estoy a la orden para cualquier cosa. Es cuanto. Gracias y que tengan muy buena vida.